Bueno, le damos nuevamente gloria al Señor. Gracias por estar aquí en el grupo de fe con la profe oficial, bueno, agradecida con el Señor. Estábamos preguntando cómo les fue este fin de semana tan lindo, este fin de semana dedicado a la madre, que fue de gran bendición para nosotras, porque todos los días son los días de la madre, pero bueno, un día se celebra, ¿verdad? A ese trabajo tan lindo, tan hermoso que el Señor nos ha otorgado y sé que muchas tenemos la bendición, pues obviamente, de celebrarlo, otras lo van a celebrar en su momento, en el nombre de Jesús, otros están ahí trabajando en función de, así que le damos gloria al Señor. Le damos gracias al Padre. Vamos a tener un tema que aunque está dedicado de alguna manera, ¿verdad?, a la mujer, podemos entender que la palabra es tanto para la mujer como para los hombres y la palabra, como no regresa vacía, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos hablar aquí, bien sea hacia la mujer o por supuesto cuando se habla, se dedica hacia los hombres, nos toca, porque la palabra, ella en sí tiene vida, ella es vida. Y no es que es para tal o para cual, es para lo que cada quien va a recibir. Fue dedicada este fin de semana hacia la madre, hacia las mujeres, pero yo estoy segura que los temas que vamos a tocar acá son de tan bendición, son de gran bendición y va a ser primeramente de enseñanza, de instrucción y nos va a impartir lo que el Señor quiere que obviamente recibamos. Y le damos gloria a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Abacadosh. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias por la oportunidad nuevamente de estar un miércoles más aquí hablando de tu palabra, Señor, instruyéndonos, conociendo de lo que tú nos has dejado en esa instrucción tan maravillosa que es tu Santa Escritura, Señor. Te damos gracias. Bendice a cada persona que está hoy al sonido de mi voz, que va a escuchar esta enseñanza en diferido en su oportunidad y te damos gloria, Padre amado, porque para ti es todo. A ti te damos la gloria, el honor, el poder, el imperio por los siglos, Señor. Te bendecimos a ti y te damos gracias porque sé que eres para nosotros, Señor, lo eres todo, Señor. No es que no solamente eres nuestro Padre, eres nuestro proveedor, eres nuestro amigo, eres nuestro sanador, lo eres todo en todo y te damos gracias, Padre. Visita, Señor, a cada una de las personas que están hoy aquí conectadas, visítalos en sus hogares, háblales, muéstrateles, Señor, en sueños, háblales, Señor, con ese deseo que cada una de ellas tiene o que cada uno de nosotros tenemos para que nos instruyas a través de lo que tú anhelas que nosotros hagamos en este propósito de vida que nosotros estamos caminando, Señor, de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra al único que lo merece, Señor. Amén, amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama mujeres marcadas por la gracia. ¿Y cuántas mujeres habemos aquí que hemos sido marcadas por la gracia? Hemos sido selladas con el sello de la salvación. Sin embargo, como les digo, de igual manera, ¿verdad? También los hombres han sido sellados con el sello de la salvación, pero aquí vamos a hablar hoy de este tema que toca definitivamente hacia la mujer, pero sé que hay muchos varones que puedan estar escuchando, que aplica para las mujeres de su familia o también, ¿por qué no?, la palabra, ¿verdad? Como les digo, ella es asexual, ella es para todos y vamos a recibir la porción que necesitamos recibir. Y le damos gloria a nuestro Señor. ¿Qué podemos entender acá? Lo primero que podemos ver a través de esta enseñanza es que Dios no mira tu pasado. Dios mira tu corazón. Y como les digo, eso aplica para todos, ¿verdad? Pero bueno, obviamente nos enfocamos en esta oportunidad hacia la parte de la mujer, que sé que, bueno, la mayoría de mi comunidad es mujer y le cual le doy gloria a Dios, porque le hablo a aquellas mujeres que hoy de pronto, de alguna manera se pueden estar sintiendo que no valen, ¿verdad? Que el enemigo alguna vez les dijo que no tenían valor, que alguna vez sintieron que por el pasado tan difícil, un pasado tan fuerte, con tanto quizás vivir en una vida de pecado o venir de una familia donde hubo tantas situaciones por ser hijos de una familia disfuncional, el enemigo nos llevó a vivir cosas que no queríamos, el enemigo hizo que por las iniquidades de las maldiciones generacionales nos tocaran cosas
cosas vivir que no estábamos supuestos a vivir, que de pronto un padre nos abandonó, una madre nos abandonó o tal vez partieron con Dios, fuimos criados por abuelos, por abuelas, por tíos, vivimos cosas que tal vez no teníamos que vivirlas, pero qué bueno es que para Dios todo eso se hace un borrón y cuenta nueva cuando venimos a Cristo. Y eso es lo que realmente importa. No es ese pasado en el cual yo me voy a quedar atrapado o atrapada, me voy a quedar allí y es que, profe, usted no sabe, no, yo sí sé, usted no sabe dónde salí yo, pero lo que sí podemos entender es que en Cristo todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo y le damos gloria a Dios, que Él no nos mira a través de un pecado, que Él no nos mira a través de nuestro pasado, que Él no mira tu pasado, porque Él dice que todos esos pecados, cuando hemos venido, ¿verdad? Genuinamente arrepentidos al trono de la gracia, Él agarra todos esos pecados y los tira al fondo del mar, se olvida de ellos y empezamos a caminar en una nueva, como una nueva criatura que lo somos, que ya todas esas cosas viejas pasaron y el Señor no nos mira a través de eso. Eso no nos identifica. Aquel lugar de donde el Señor nos sacó haya sido de donde haya sido. Y de la misma forma, hoy vengo a hablarles de esto, de que el Señor mira el corazón. Y bueno, obviamente voy a hablarles de unas mujeres en la cual el Señor miró el corazón, pero así Él mira el corazón de nosotras, mira el corazón de aquellos hombres de Dios que están buscando de Él, que están buscando que el Señor les dé una palabra, que el Señor los conforte, que aquellos varones que hoy puedan estar escuchándome y puedan estar entendiendo de que igualmente como para ellos el pasado no los define, porque el enemigo ha tomado vamos a decir, un rol con aquellos, con los varones específicamente. Si usted se da cuenta, la mayoría de las iglesias está repleta de mujeres, pero no es porque si hay más mujeres en el mundo que hombres. No, 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 es que el enemigo está tratando, ¿verdad?, de minimizar el trabajo del varón, aquel cabeza de familia, el sacerdote de Dios, como el Señor los ha puesto, que es un trabajo maravilloso, lo cual el enemigo ha tratado, ¿verdad?, de destruir, ha tratado de minimizar, ha tratado de distraerlos, ha tratado de apartarlos, lo cual entendemos que es una obra del diablo, pero que el Señor, cuando lo buscamos a Él, Él hace cosas nuevas en cada uno de nosotros. Así que hoy quiero recordarles a cada una de ustedes, mujeres que me están escuchando, cada madre que está aquí y las futuras que serán madres también en el nombre de Jesús, a cada hija que me está escuchando, a cada familia, algo muy hermoso. Y es que tu pasado no cancela el propósito de Dios para tu vida. Tu pasado no cancela el propósito de Dios para tu vida. Todo lo contrario, sabemos si hemos venido de situaciones difíciles, hemos venido de familias terribles, hemos venido de países, de pueblos, de lugar de donde el Señor nos haya sacado, pero no es como empezó, es como va a terminar. Y va a terminar diciendo, como dice la palabra, que la gloria postrera será mejor que la primera. Y en el nombre de Jesús yo declaro que es así. Tal vez otras no venimos de familias tan disfuncionales, tan mal, otras de matrimonios bien constituidos. Sin embargo, ¿verdad? Todos tenemos nuestras historias. Como dice la canción de Cristín de Clario, tengo muchas historias para contar, ¿verdad? Y que así hayamos nacido en el Evangelio, muchas personas tienen muchas historias que contar. Así que el enemigo, por supuesto, ¿verdad? Que de quien no vamos a hablar aquí, porque la idea aquí no es glorificar al enemigo, que entendemos que es el diablo, ¿verdad? El enemigo siempre quiere marcar a las personas, sea hombre o mujer, por sus errores, por sus fracasos, por sus pasados, por las heridas, por lo que otros dijeron de ti, haya sido una madre, un padre, un abuelo, una autoridad, un maestro, un cónyuge, una pareja. El enemigo va a tratar y sí, por favor, por supuesto que él puede tener ese poder para herir y herir nuestra vida, herir nuestro corazón de una manera tal que de pronto andamos por la vida con aquel corazón herido, caminamos por la vida con esas heridas abiertas que cualquier cosita, ¿verdad? Hace que supure, que duela, pero en el nombre de Jesús yo declaro que todas esas heridas, a través del amor de Dios, esas heridas son cerradas, son selladas, son sanadas por el poder de la sangre de Cristo y por el sacrificio maravilloso que hizo el Señor por nosotros en la cruz.
sabemos que esas heridas pueden doler profundamente. Pueden ser heridas no solamente como que, ¿sabes? Cuando hacemos una cortadita con un papel, ay, cuánto nos duele, pero son chiquititas, pero duele. Pero yo sé que hay heridas que son literalmente bueno, como un cuchillo en el corazón, también lo sé. Pero de la misma manera, el Señor trae sanidad, el Señor trae paz, el Señor trae libertad, el Señor es el restaurador por excelencia. Así que en el nombre de Jesús, cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Hoy vamos a hablar aquí de unas mujeres de la cual el Señor tuvo misericordia, el Señor también las vio con su gracia, porque así como las vio a ella, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nos va a ver de la misma manera y nos ve de la misma manera. En la Biblia vemos mujeres que fueron imperfectas, porque si nosotros nos podemos dar cuenta, el único perfecto en la palabra es Cristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis vamos a ver hombres y mujeres de Dios que fueron usados por el Señor, pero todos fueron imperfectos. Y eso pues no nos hace a nosotros, ¿verdad? La excepción, tampoco somos perfectos, pero el perfecto vive en nosotros cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y la idea es ir, ¿verdad? Caminando hacia alcanzar la altura del varón perfecto que es nuestro Señor. Está llena la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron fe. Obviamente hubo otros personajes, pero vamos a hablar de aquellos que también caminaron con la fe, porque así como Abraham, que es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Y le fue contada por justicia, esa fe por el cual Abraham, con la que cual Abraham caminó. Mujeres que vivieron situaciones muy fuertes, mujeres que lloraron, mujeres que lucharon, mujeres que fueron rechazadas, pero aún así fueron usadas poderosamente por Dios. Y hoy vamos a hablar de tres mujeres que obviamente el Señor utilizó, tres mujeres que marcaron una diferencia, tres mujeres que, mire, créanme que podemos aquí hablar de muchas mujeres, porque hay muchísimas mujeres en la Biblia que hicieron algo importante, que marcaron una temporada, que fue algo trascendente lo que ellas hicieron. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de una mujer que fue una mujer pecadora. Vamos a hablar de María, la madre del Señor Jesús, y vamos a hablar de Elizabeth, que fue la madre de Juan el Inmersor, o a quien conocemos como Juan el Bautista. Y a través de ellas vamos a ver muchas verdades. Vamos a ver que la gracia de Dios restaura, en aquel caso de aquella mujer pecadora, ¿verdad? La gracia de Dios, cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, esa gracia de Dios nos restaura. Porque mucha gente de pronto, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero pueden decir, ay, no, pero es que usted no sabe la vida que tuvo fulana de tal. Ay, no, pero es que usted no sabe dónde sacó a fulana de tal, ¿sabe? No me interesa qué fue y de dónde estaba. Lo que sí me interesa es saber que esa persona hoy en Cristo es una nueva criatura y que, como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Por supuesto que nosotros tenemos que tener el deseo de cancelar y acabar con el viejo hombre. Porque una cosa es venir a Cristo y que la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó, nos liberó, nos sanó, nos restauró. Y otra cosa es que yo quiero seguir disfrutando de la compañía de los demonios que estaban en aquel tiempo en la vida de aquella persona, ¿verdad? Porque si Cristo vino y nos liberó y nos restauró e hizo todo esto, ese sacrificio tan tremendo por el cual él pasó, pues yo no puedo decir que soy cristiana y ando caminando como una impía. Entonces, esa es una gran verdad. Ahora, si yo reconozco el sacrificio de Cristo y ahora camino y trato y me esfuerzo, porque no es fácil en esta carne, por favor, caminar en esa santidad que Cristo caminó, pero yo me voy a esforzar y Dios va a ver que yo cada día me esfuerzo más. Entonces, gloria sea al Señor. Pero no podemos pretender decir que somos cristianas, que somos creyentes y vamos a andar por la vida pecando, haciendo lo que nos da la gana, como que si el Señor no nos estuviera viendo. Así que, entonces, pero cuando lo hacemos de la forma correcta, obviamente la gracia y el favor del Señor reposa sobre nuestra vida y el Señor nos va a ayudar cada día a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, venciendo toda tentación y caminando de la manera en santidad como el Señor quiere. Entonces hablemos de la mujer pecadora. Esta mujer pecadora, y vamos a leer la palabra de Dios que está en el libro de Lucas, capítulo 7, del verso 36 al 50.
Y dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se reclinó a la mesa. Y aquí una mujer que era pecadora. La palabra no nos dice cómo se llamaba la mujer. Hay tantas especulaciones y dicen que era María de Magdalena, que era esta, que era la hermana de Lázaro. No sabemos exactamente. Aquí no dice fue fulana de tal como en otras partes de la Biblia que nos habla de mujeres que nos dicen el nombre. Aquí no dice, ¿verdad? ¿Quién era? Dice que era pecadora. O sea, así la cita la palabra de Dios. Era pecadora en la ciudad y al enterarse de que estaba reclinado en la mesa en la casa del fariseo, dice que llevó esta mujer pecadora un frasco de alabastro lleno de perfume y situándose detrás, llorando a sus pies, dice la palabra, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Si usted, ¿verdad? Con la imaginación maravillosa que el Señor nos ha entregado, podemos imaginarnos aquel momento, quizás lo hemos visto en una película o algo, pero podemos imaginarnos aquel momento, ¿verdad? De aquella mujer llorando a sus pies. Comenzó a regar sus pies con las lágrimas. ¿Cuántas veces nos hemos visto quizás de la misma manera como esta mujer, llorando, quizás no con él allí, pero literalmente él está porque él está donde nosotros lo llamamos y él está? Tal vez sí estamos llorando sobre sus pies, pero no lo estamos viendo. Y ella dice aquí que ella con sus pies, ella comenzó a regar, con sus lágrimas comenzó a regar sus pies y lo secaba con su cabello. O sea, qué lindo, ¿verdad? Que ella trataba, ella lloraba, pero le secaba las lágrimas en sus pies con el cabello de su cabeza. Y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, ¿verdad? Como siempre, va a haber uno por allí o una por allí. Viéndolo el fariseo que lo había invitado, él se decía, ¿verdad? Hacia sus adentros. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Como que si el Señor Jesucristo no supiera, ¿verdad? ¿Quién era él y quién era ella? Entonces Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él dice, di, maestro. Cierto acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le pregunta, ¿cuál de ellos pues lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, lo cual era una norma, una regla en aquel tiempo, ¿verdad? Como amabilidad. Pero esta ha regado mis pies con las lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque mucho amó. Familia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco le es perdonado, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban reclinados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Qué hermoso, ¿verdad? Poder entender que cuando quizás alguien va a venir y te va a señalar,
alguien de tu pasado que de pronto dice, no, es que usted no sabe quién, de dónde fue o de dónde salió, lo que fuera, sabes, eso no importa, porque tu pasado no te define. Tu pasado no habla de quién eres tú en Cristo. Y ahora nosotros podemos en Cristo poder entender y poder decir, yo soy una nueva criatura. La sangre de Cristo me ha limpiado, me ha sanado, me ha restaurado, me ha perdonado. Cualquier cosa que yo haya hecho antes, cualquier pacto que yo haya establecido antes con las tinieblas, cualquier cosa o artimaña que el enemigo utilizó para tratar de llevarme hacia su camino, ahora que yo decido por Cristo, ahora que yo sé que Él es mi Salvador y yo sé que mi Redentor vive y yo sé que yo al entregarle la vida a Cristo de la forma correcta, ya yo no voy a vivir como vivía en aquel tiempo, en el viejo hombre, como le dice la Biblia. Podemos entonces comprender que el Señor ahora te abraza, te da una nueva identidad, te pone una nueva vestidura, te pone una corona diciendo, eres mi hija amada en quien yo me complazco. Y nosotros podemos caminar y avanzar con nuestra cabeza erguida y levantada porque ya no tenemos nada de qué avergonzarnos. Porque el único que va a traer la condenación, te cuestiona por tu pasado es el diablo. Pero cuando nosotros le hemos entregado la vida a Cristo, eso ya no tiene validez. Eso ya no tiene nada, ya no podemos decirle, ay, sí, es verdad, yo hice esto. No, si nosotros nos arrepentimos de corazón y vamos delante del Señor genuinamente, entregándole todo aquello que hicimos en alguna oportunidad, el Señor es bueno y perdonador. Y el Señor nos perdona y nos dice, así como le dijo a esta mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. A pesar de que aquellos puedan decir esto, aquello y lo otro, el Señor nos está diciendo ya por el simple hecho, el simple acto de venir a mí, de arrepentirte, de que lloraste con un corazón genuino, de que sí, como dice la palabra, el Señor cambiará nuestro lamento en baile. Eso fue literalmente lo que hizo con aquella mujer. Eso fue lo que el Señor le dejó a ella. Y ahora aquella mujer, por mucho que aquellos la señalaran, ya ella sabía que el Señor la había perdonado. Esa es la gracia que levanta al caído. Aquella mujer no tenía un nombre, pero ahora Dios le dio nombre. Ahora el Señor la hizo hija y la llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora ella forma parte, ¿verdad?, de la familia en Cristo. La sociedad la conocía por su pecado. ¿Cuántas aquí quizás o cuántos aquí quizás, verdad? De pronto la gente te señala, porque es que usted no sabe aquello es lo que hacía aquello, porque ahí ellos también son tan pecadores como aquellos que están el señalado. Porque cuando ya estás señalando es porque te has vuelto un murmurador y estás hablando como una hipocresía, porque muchos de aquellos que te señalan también son supuestamente creyentes, pero están llamados a juzgar. Ellos dijeron, no, nosotros sí, como los fariseos, ¿verdad? No, yo no tengo culpa. Por eso es que el Señor rápidamente dijo, aquella mujer adúltera, y después le voy a tocar ese tema rápidamente, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Mm? Aquella mujer era señalada, era juzgada, era rechazada, pero Dios nunca la rechazó. Jesús, que en ese momento obviamente caminaba como hombre, pero también forma parte de la triunidad de Dios, nunca la rechazó y nunca nos va a rechazar por muy terrible, por muy malo o por muy fuerte que haya sido nuestro pasado. Ella entendió algo que muchos religiosos no entendían, que solo Jesús puede cambiar tu vida. Solo Jesús puede borrar todo el pasado, ¿verdad? Ese pasado horrible y hacerte una nueva criatura. Sí, que muchos van a señalar y muchos dirán, pero qué bueno es poder que la persona vea, wow, cómo ha cambiado de lo que ella era a lo que ella es hoy. Y ahí es donde vemos el poder de Dios, donde la gente empieza a decir, wow, yo no sé cómo cambió, porque eso no lo cambiaba nadie, pues Dios sí transforma y Dios sí restaura y Dios sí cambia. Pero cuando nosotros venimos con el corazón correcto, arrepentido, humillado y, sabes, literalmente, Señor, no quiero pecar más, por lo menos de donde el Señor nos sacó. Porque yo sé que esta vida es un luchar y un luchar para no caer en las tentaciones. Pero es ahí cuando uno dice, no quiero pecar de la forma que lo hacía. Mientras otros criticaban a esta mujer, ella entró en la casa donde estaba Jesús. Ella llegó al lugar perfecto.
porque ella no podía ir a buscar nada, mire, ni al Sanedrín, ni donde estaban los saduceos, ni fue a buscar al sumo sacerdote de aquel momento, que era Caifás, o sea, ajá, ella no fue a buscar a nadie más, ella fue a buscar al único que podía hacer algo por ella, y él es Jesús el Cristo. Ella lloró a sus pies, ella lo ungió, ella le secó todo lo que lloraba con sus cabellos, como una señal de adoración. Esa es una escena realmente que tuvo que haber sido poderosa. Porque cuando alguien reconoce que necesita de Dios, que necesita de Jesús, va delante de Él y se rinde y clama y se arrodilla diciendo, no puedo más. Señor, te necesito. Porque pensaba que en mi fuerza, con mi obra, con mi intelecto, con todos los títulos que tengo, con todos los amigos que tengo, con todas las conexiones que tengo, yo podía lograr algo, pero estoy vacía y necesito tu ayuda. Ya no me importa lo que diga la gente, ahora me importa lo que hagas tú conmigo, lo que dices tú de mí. Ya no vivo de la apariencia, porque hay mucha gente que por no decir y por no ir, vive de la apariencia. Y por eso es que el Señor le decía a los fariseos sepulcros blanqueados. Porque, ¿sabes? Por fuera era una fachada muy blanquita, pero por dentro, que había en un sepulcro? Una pudredumbre. Era una podredumbre, era algo muerto, algo sin vida. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros que nosotros vayamos delante de Él con nuestro corazón genuino, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, nos arrepintamos y seamos humildes y reconocer que lo necesitamos. Porque es que sin Él no somos nada, ni somos nadie. Y difícilmente vamos a transformar nuestra vida si nosotros no le entregamos nuestra vida a Cristo de la forma que Él anhela que lo hagamos, para poder Él transformarnos. Quiero hablarles del frasco del alabastro. Ese relato tan lindo, ¿verdad? Nos habla de aquella mujer que no dice su nombre, pero sí nos da muchos detalles. Y ese frasco de alabastro es uno de los actos más profundos de adoración y de entrega que existen en los evangelios. Aparece en varios pasajes. Aquí, bueno, lo leímos en Lucas, también está en Juan 12. Cada relato enfatiza un detalle diferente, varias cosas distintas, porque si ustedes pueden ver, obviamente cada uno lo relató de acuerdo a su perspectiva, a la cosmovisión que ellos tenían en ese momento. Pero juntos revelan una imagen muy rica de la mentalidad hebrea y de lo que era, obviamente, el mundo antiguo. El frasco del alabastro, de donde obviamente lo que habla la Biblia, de donde estaba metido ese perfume. No describe tanto el material solamente, sino era un recipiente fino y estaba sellado, completamente sellado. O sea, era todo como una piedra, vamos a llamarlo así, pero que adentro era un tipo de contenedor y estaba completamente sellado. O sea, no era, ¿verdad? Un frasco o algo así que tiene una tapa y que ella podía abrir y podía sacar un poquito de perfume cuando ella quisiera, sino que a la hora de usarlo había que romperlo, había que partirlo. Era extremadamente costoso todos los perfumes que estuvieran dentro de aquel frasco. El alabastro era una piedra que era traslúcida, era una piedra que era un tipo como mármol, que preservaba el aroma del perfume. Muchos de estos frascos estaban completamente, como les digo, sellados, no había manera de sacarlo. Y para usarlo, pues había que quebrarlo, había que partirlo. ¿Y qué es entonces el quebrar allí el frasco? Esto no era, o sea, lo que estaba dejando claro el Señor a través de todo esto es que al partirlo tenías que usarlo todo, porque no podías pegar entonces el vidrio, ¿verdad? Roto o aquello que era como una especie de vidrio y se rompía. Tenías que usarlo todo, no era para uso de un momentico, uso parcial, no. No era una pequeña ofrenda, era derramarlo todo, todo. Era una entrega irreversible. O sea, no hay forma de yo retomar este perfume. Había que darlo todo. Entonces, en el pensamiento del primer siglo, de aquel tiempo, era una redención total. Era una honra extrema cuando se partía aquel perfume. Era un amor sin reserva.
Era un sacrificio costoso. Se dice que existía esa tradición de que probablemente un padre le entregaba a su hija un frasco que costaba mucho dinero con ese perfume y se dice, según la tradición, que era un perfume muy costoso para partirlo para la noche de bodas de aquellas niñas, de aquellas jóvenes, de aquellas doncellas, cuando sus padres tenían algo que darle, le daban esto. También se dice que hombres ricos podían regalar estos perfumes a una prometida o a quien obviamente pudiera ser su esposa. No se sabe si esta mujer tal vez eso fue un regalo de su padre. No se sabe si a lo mejor era una pecadora porque tal vez se prostituía y algún hombre le regaló esto. No lo dice la Biblia. No dice directamente por qué ella tenía eso. Pero tal vez, vamos a pensar, ¿verdad? Que su padre se lo regaló y que ella no caminó en el camino correcto, pero era lo más valioso que aquella mujer tenía. Y aquella mujer llegó, ¿verdad? Y de eso, que tal vez ella tenía que entregárselo a su marido la noche de boda, pero no se había casado, no tenía un marido, ella prefirió derramar esto delante del Señor. En una entrega total, diciéndole, a ti te voy a entregar lo más valioso que me queda. ¿Mm? Ella lo llevaba tal vez colgado a su cuello, no lo sabemos, estamos especulando, ¿sí? Pero tal vez era lo único hermoso que le quedaba de un recuerdo que tal vez su padre le dio. Porque conforme, pues, como le digo, la tradición, es posible que esto haya sido. Era lo más valioso que ella poseía, ya no le quedaba nada, porque todo el mundo la señalaba como una mujer pecadora. Aquello quizás simbolizaba un pasado hermoso, pero que ya no le quedaba nada más que eso. Tal vez le recordaba una identidad rota. Tal vez era algo que le daba valor social, pero que para ese momento ella no valía nada a los ojos de la sociedad. Tal vez era una esperanza frustrada de que ella pensó que tal vez ella se iba a casar y ese frasco le iba a partir esa noche de bodas y no lo hizo, no lo pudo hacer, porque las vicisitudes de la vida la llevaron a cometer pecados y pecados que quizás obviamente eran muy fuertes para ella en ese momento. Pero ella encontró al perfecto, ella encontró al único, el cual podía redimirla y entregarle y darle toda esa ofrenda maravillosa, total, una entrega total, una adoración total. Y ahora ella lo hace rendida a los pies del maestro. Quebró aquel frasco. Eso de verdad conmueve, porque podemos ver aquel corazón, como lo dijo David, ese corazón contrito y humillado. Y no lo vas a despreciar, porque así ella entregó su corazón, partió aquello que era lo que tal vez tenía más valor con un corazón contrito y humillado delante de él, delante del Señor. Es ese sacrificio que se derrama delante del Señor. Es como en los tiempos antiguos cuando se hacía una libación que derramaba el aceite sobre aquella ofrenda, sobre lo que se iba a entregar al Padre. Eso es lo que aquella mujer estaba haciendo. Ella entendió que también el Señor, ¿verdad? Porque en otros versos podemos ver, en otros, que era como una especie lo estaba ungiendo al Señor, porque pronto el Señor iba a pasar por la muerte y la muerte de cruz. Y que probablemente ese olor al nardo, el Señor todavía cuando estaba en la cruz sentía el olor a nardo de aquella unción, de aquella mujer que derramó eso sobre él. ¿Mm? Es cuando ese aroma, ¿verdad? Fue derramado de una forma tal que todavía, yo me imagino que en aquella casa, aquellos hombres recordaban el olor del nardo, porque es cuando el corazón se rompe delante de Dios y aquel aroma de amor y de perdón sale, mana. Eso es lo que estaba pasando en aquel momento. Era nardo puro. Ese nardo venía de un lugar de la India o de Nepal, que era del lugar
del Himalaya, que es de donde viene el nardo, que era puro, que tuvo que haber sido algo sumamente concentrado. En Cantar de los Cantares hay una palabra que dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Está en Cantares 1:12. El nardo en aquel tiempo estaba asociado con amor, con intimidad, con realeza, con prosperidad, con preparación nupcial, con belleza, con adoración. Todo eso era el nardo. No era un perfume cualquiera. No se daba en Israel. Era importado y extremadamente caro. Entonces aquí, obviamente podemos entender que esa mujer está haciendo algo grande, porque aunque pudo haber sido una pecadora, lo que ella estaba haciendo era algo grande. Los reyes eran ungidos con el nardo. Los cuerpos eran preparados con este tipo de perfumes. Los novios o las novias eran perfumados con esto. Ese aceite simbolizaba honra y consagración. Pero cuando ella unge, ¿verdad? Lo unge de esta manera. O sea, aquí ella estaba haciendo varias cosas. Uno, lo estaba ungiendo como rey. Dios le estaba adorando y lo estaba preparando también para el sacrificio que él iba a hacer ahora en la cruz. Y también como aquel quizás no, tal vez ella en ese momento no podía casarse con un hombre y que le diera toda esa distinción, pero ahí ella lo vio como su amado, ese amado que la iba a restituir y le iba a restituir y la iba a redimir. Aquí podemos entender que ese olor fue tan agradable delante de Dios que habla de ese sacrificio donde ella soltó todo, lo más grande que ella tenía. Así como en los tiempos antiguos, como dice que la ofrenda subía como un olor fragante delante del Padre. Así, ese perfume derramado sobre Jesús anticipaba que Él era la ofrenda perfecta, porque a Él no hubo tiempo de ungirlo cuando Él iba a ir a la cruz. No sé si usted recuerda, que de hecho cuando viene la resurrección y todo esto, que ellas fueron, dicen que fueron las mujeres rápidamente, después de que Él fue enterrado, y en esa madrugada fueron a ungirlo porque no dio tiempo antes. Pero esta mujer estaba decretando algo profético aquí. Ella llevó, ella ungió al Señor de una manera como no se ungían a los muertos. O sea, con aquella adoración y con aquel amor. Fue la entrega más valiosa. Fue romper su orgullo, porque tal vez con eso que ella tenía podía hacer muchas cosas, pero ella dijo, yo prefiero romperlo. Fue derramar un amor sin medida. Fue reconocer al Mesías como su rey y como su amado. Fue transformar su pasado en adoración. Fue derramarse completamente delante de Dios. Y por eso el Señor Jesús dijo que esta mujer, en donde quiera que se predicara el Evangelio, se iba a hablar de ella. Porque aquí podemos entender que Dios nunca va a olvidar un acto de adoración y un acto de amor sacrificial, literalmente como esta mujer lo entregó. Cerrando el tema del alabastro, siempre van a haber personas, ¿verdad?, que el enemigo va a tratar de poner para tratar de avergonzar por los errores del pasado, por las relaciones rotas, por decisiones equivocadas, por heridas secretas que obviamente hay producto de cosas que de pronto no hemos hablado, porque el enemigo nos ha tratado de tener la boca callada, pero yo quiero que usted recuerde y entienda que tiene que llevar esas cosas secretas que están en el corazón, que están tan guardadas, que no quieres que nadie las vea, las sepa o te señale. Llévala delante de Dios, porque Dios quiere que tú sueltes el pasado, porque Él te mira con su gracia, Él te mira con su amor, Él no te está mirando por lo que tú hiciste o por lo que te hicieron, Él te está mirando por lo que tú eres para Él, que eres valiosa, que eres amada, que eres bendecida, que Él entregó su vida por ti, que Él te está diciendo, dame aquello que te dolió tanto y yo lo voy a transformar así como lo hizo con esta mujer.
que todavía se habla de esta mujer en los evangelios, como lo dijo el Señor. Tu pasado no tiene más poder que la gracia de Dios. Jesús no vio a una mujer pecadora, él vio un corazón contrito, humillado y arrepentido. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. No, es que no sabe, no, Dios sí sabe. Dios sabe lo que pasaste, lo que sufriste, lo que sentiste, la intención del corazón del que te lo hizo, tu intención del corazón. El Señor lo sabe todo. La religión normalmente nos señala. ¿Sabes cuánta gente se ha querido, se divorcia porque, bueno, tienen que divorciarse, es un mal necesario, Dios no quiere que nadie se divorcie, pero a veces toca, ¿verdad? Pero de pronto hay personas que en la iglesia tradicional no pueden entrar, no porque la señalan, porque la divorciada. Como que si Dios nos mira a nosotros por el estado civil. O sea, ¿qué les pasa? El Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, y ya. O sea, sin tanta religiosidad. La gracia del Señor nos restaura. Y eso es lo que a nosotros tiene que importarnos. Olvídate lo que diga el resto del mundo y la historia. No, a nosotros es, o sea, la gente no nos salvó, la gente no pasó por nosotros en la cruz, la gente no, nada. Solamente nuestro Padre que mandó al Señor Jesucristo para que nos diera a nosotros y nos redimiera del pecado. Él le dijo a esa mujer, tus pecados te son perdonados. Y Él nos dijo a cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tus pecados te son perdonados. Pero también, como le dijo a ella, vete y no peques más. No es que tus pecados son perdonados hasta hoy y mañana sigue pecando. Y dentro de 15 días vienes otra vez y te arrepientes, ¿ok? No, eso no es lo que el Señor dice. No. ¿Que volvemos a fallar? Claro que fallamos, por favor. Que hay cosas que son maldiciones generacionales y son iniquidades y que la gente recae, vuelve y cae, vuelve y cae, hasta que pide ayuda. Sí, eso también es verdad. Eso es cierto. Pero si está en nosotros no volver a caer en lo que estábamos dándole vueltas allí, pues vamos a ponernos firmes, porque al que mucho se le perdona, como dijo aquí la palabra, mucho ama. Entonces, Señor, te amamos de verdad. Acepto el sacrificio que tú hiciste o voy a pisotear la sangre del cordero. No, pues no, porque nosotros tenemos dominio propio, gobierno interno, para poder dejar de hacer aquello que el enemigo, porque es el enemigo el que nos hace ir y caer en esos pecados recurrentes. Que el Señor sabe cuando nosotros no queremos caer en eso, por eso es que hay que pedir ayuda. Si nosotros venimos a los pies de Cristo con toda la sinceridad, Él nos levanta, Él nos levanta. No dejemos que ese pasado nos calle, nos silencie. No dejemos que la culpa robe nuestro propósito, porque la culpa es un espíritu y el espíritu de culpa en el nombre de Jesús también fue clavado en la cruz, fue derrotado por Cristo en la cruz. Y ese espíritu de culpa no te corresponde. Si tú has entregado tu vida a Cristo de la forma correcta y ya no estás haciendo lo que antes hacías, ese espíritu de culpa no tiene arte ni suerte ni sobre ti ni sobre nadie que tenga tu nombre. Pero tenemos que soltarlo, tenemos que dejarlo, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo y el perdón de Cristo. Porque el no aceptar el perdón de Cristo también nos hace pecar. Porque para eso vino Él. Y Él dio su vida para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Entonces no es que, ay, bueno, me perdonó una cosa así, pero la otra no, pero yo creo que esta no, pero tal vez sí. No, no, no. Él vino a perdonar todo. Pero que nosotros también tenemos que entregárselo a Él. Porque no, bueno, Señor, hay una cosa en el corazón que no te puedo decir, porque mira, como que si Él no supiera. Todo tenemos que soltarlo para poder ser libres, para poder ser libres. Sea lo más oscuro, lo más profundo, lo más terrible, lo más todo. Hay que soltarlo, hay que dárselo al Señor y decirle, Señor, mira esto, tú sabes lo que yo viví, tú sabes lo que pasó, tú sabes que yo hice esto porque me pasó aquello otro. Porque muchas veces es que otro nos hizo, pero a veces nosotros hemos hecho. Eso hay que soltarlo, esa culpa. El Señor se llevó, dice la palabra, que Él anuló toda acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz y triunfando sobre el imperio de la muerte. Así que nosotros no somos culpables. Ya el Señor se llevó la culpa. Ahora no podemos seguir pecando y pecando y pecando porque eso no es lo que realmente el Señor quiere.
porque vivimos bajo la gracia, pero eso no nos da licencia para pecar. Que no es fácil a veces aguantar la tentación, yo lo sé, por favor. Pero qué bueno es poder decir, es que yo amo tanto a Dios que yo me voy a aguantar esta tentación porque no quiero pisotear la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y sí, muchas veces venimos, ¿verdad? De vidas no fáciles. De pronto uno escucha la vida de la otra y dice, wow, qué fuerte, qué fuerte. Hay personas que han pasado cosas muy fuertes, pero que muchas veces han sido víctimas de las circunstancias. Pero que también llega un punto cuando ya somos adultos, que ya podemos entender lo que es bien y lo que es mal. Y bueno, pues como dicen por ahí, nos gustan los demonitos estos que estaban siguiendo. Entonces, no, tenemos que parar esto, tenemos que parar esto. Cuando el Señor, esto es un paréntesis aquí, cuando el Señor le llevaron a aquella mujer, los fariseos, ¿verdad? Y ellos pensaban que ellos iban a hacer caer al Señor Jesucristo. Cuando llevaron a aquella mujer adúltera. Y mire, la vimos aquí en el adulterio. ¿Y qué es lo que dice la ley? ¿Qué debemos hacer? Y como que el Señor no sabía lo que tenía que decir, ¿verdad? Y el Señor empezó y estaba, como lo hemos visto y lo narra la palabra y lo vemos en las películas, que el Señor estaba inclinado, reclinado, viendo hacia el suelo y estaba escribiendo algo en el polvo. Si lo han visto, ¿verdad? Bendito Dios. Aquí estaba pasando algo que el Señor lo dijo en el libro del profeta Jeremías, si no me falla la memoria, y donde el Señor le dice Jeremías, oh Yahweh, esperanza de Israel, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de agua viva. ¿Mm? Serán escritos en el polvo los que se apartaron de mí. Entonces, ¿qué sería lo que el Señor Jesucristo estaba escribiendo allí? Cuando el Señor Jesucristo le dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y él escribiendo en el polvo, los que se apartaron de mí, Señor. ¿Ah? Muchos creerán que Jesús estaba haciendo tal vez una referencia profética, ¿verdad? Porque tal vez estaba escribiendo allí acerca de esto. ¿Qué estaba escribiendo? Los pecados de aquellos acusadores, los nombres de los que estaban acusando, que se han apartado de ti, Señor, y yo los voy a escribir aquí en el polvo para que quede escrito. Escribía el nombre de ellos como una señal de juicio. Estaba actuando el Señor allí como un juez, anunciando, ajá, anunciando lo que los profetas habían dicho. Estaba mostrando el Señor misericordia y confrontando la hipocresía farisaica de aquel momento. No era, esto no fue algo accidental. Ay, el Señor Jesucristo escribiendo en el polvo. Ay, qué cómico, ¿verdad? No, porque todo en la Biblia y todo lo que el Señor nos dejó a través de su palabra tiene un acto de que lo hizo por algo que habla de la misericordia, algo que habla de la justicia, algo que habla del amor, algo que habla de lo profético. El Señor estaba escribiendo allí en ese polvo, estaba escribiendo algo. La ley, la Torá, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el decálogo, lo escribió el Señor en las piedras. Pero el Señor aquí, el Padre, pero el Señor Jesucristo estaba escribiendo aquí en el polvo. Tal vez nos habla, ¿verdad?, de que la piedra es algo rígido y en aquel momento la ley, ¿verdad?, era algo rígido. Pero aquí ahora está escribiendo en el polvo. Tal vez el Señor llamando y diciendo, si ellos se arrepienten, es más suave todo, ¿verdad? La misericordia del Señor. Escribió en el polvo, porque tal vez es más suave. Si se arrepienten, el juicio no va a ser tan fuerte. Al final Jesús no aprobó el pecado de aquella mujer, tampoco la destruyó. Él solamente le dice, como le dijo a la primera mujer de la que hemos hablado, ¿verdad? Yo no te condeno, porque el Padre y el Señor Jesucristo nunca nos condena. Pero no peques más. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer, a no pecar más.
Sí, quizás pecamos hasta que nos, bueno, pues hasta aquí, pero no, ya no, porque ahora, como dice la palabra, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de María. María, la madre de Jesús, no la madre de Dios. No, porque aunque Jesús es Dios, aquí en la tierra Él era Jesús, el hombre. Porque Dios el Padre no tiene una mamá. El Señor claramente lo deja así. Ella es María, la madre de Jesús. Y esta María era una mujer tan, o sea, ustedes se pueden imaginar lo maravillosa que fue esa sierva de Dios, que fue esa mujer de Dios que escogió a esa sierva para que viniera el Salvador del mundo. Tuvo que haber sido, wow, o sea, esa joven tuvo que haber tenido un corazón y una nobleza, algo tan maravilloso porque ella fue escogida para ser la madre del Salvador del mundo. Eso es lo que ella fue. María era una mujer joven, era una mujer sencilla, era una mujer que no tenía una posición, ella no estaba en la aristocracia, pero Dios vio algo en ella maravilloso, vio su fe, vio su corazón, vio su disponibilidad. María, su nombre original en el hebreo es Miriam, o en otras Biblias se le conoce como Miriam, pero su nombre en el hebreo es Miriam. Así aparece en el arameo y en el hebreo. Ese nombre puede significar amada, puede significar elevada, entre otras cosas. ¿Qué podemos entender acá? Varias cositas. Cuando el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, dice que una joven alma en el hebreo, Almah, alma, concebirá, porque eso fue profetizado, ¿verdad? Lo que iba a pasar con Jesús. Cuando el profeta Isaías dice, y una mujer alma en el hebreo, concebirá, aquí no está hablando de una mujer virgen. Entiéndase y ya voy a explicar, ¿ok? No dice la palabra virgen. Una mujer virgen concebirá. No, dice que una mujer alma quiere decir una mujer joven, aproximadamente entre 15, 16, 17 años, muy joven, una doncella. Una mujer con edad ya en aquel tiempo, ¿verdad? Y como es en el Medio Oriente, se casan muy jóvenes, quizás hasta todavía. Eso se conserva en ciertas partes, tanto de los judíos como de los árabes. Es cuestión del Medio Oriente. Pero quizás en aquel tiempo se casaban aún más jóvenes. Entonces era una mujer en edad casadera, una joven pura que obviamente todavía no había conocido varón. Eso significa una mujer alma. Estaba en juventud, era una doncella, reservada, recatada. No dice en el hebreo una mujer betulá, B alta E-T-U-L-A-H. No dice una betulá, dice una alma. Y a esta palabra betulá literalmente quiere decir una mujer virgen. Pero no lo dice así Isaías. Entonces, esto aquí sí nos habla de algo que es físico, ¿verdad? Una virginidad física. En el otro lado no quiere decir que no era virgen, por favor, pero era una mujer pura, joven, doncella, que no conocía varón. Entonces, esa diferencia la hace de que una cosa es la virginidad física y lo otro es que una mujer joven, reservada, pura, noble, pero sobre todo en una edad muy joven. Pero cuando lo tradujeron al griego, como siempre el griego, ¿verdad? Porque el griego, ajá, es así. Ustedes saben que el griego y yo no nos llevamos muy bien, pero bueno, ajá, ahí me toca llevarlo. Ahí pusieron la palabra paternos. Cuando lo tradujeron, paternos. Pero resulta que paternos, entonces sí habla de una mujer virgen. Pero no es lo que dice el original hebreo.
Y por favor, María era virgen, eso nadie lo duda. Pero la cosa es que le dejaron el título ese de virgen forever. Y María se casó con José y María, después de que tuvo a Jesús, consumó su matrimonio con José. Es así. Ay, no, pero es que ella más nunca conoció varón. Por favor, por favor. Y luego la palabra dice que Jesús tuvo hermanos. Santiago era hermano de Jacobo, era hermano de Jesús. Ay, no, pero es que no, María no. ¿Y por qué no? Es una mujer tan santa, una mujer tan pura. Por supuesto que Dios le dio su varón y la mujer se casó y tuvo a Cristo. Pero muchas veces la ponen como que, además, la ponen como una madre soltera, dicho sea de paso. Porque cuando José viene y va a casar, y se va a casar y la pide en matrimonio, y después él se va, cuando él se va, él la pidió en matrimonio, porque eso es un matrimonio hebreo. Primero viene, le da la ketuba, le da todas las arras, lo que le ofrece, los votos de matrimonio, todo. Ahí queda el matrimonio, queda ya escrito, con testigos y todo. Pero luego dice la Biblia, porque eso es algo profético, dice que el novio se va y se va aproximadamente como por un año a hacer casa en la casa de su padre para luego llevar a la futura esposa. Como Jesús lo dijo. Yo me voy a la casa de mi padre, a la morada de mi padre, porque allá muchas moradas hay. Yo me voy a preparar morada. ¿Para quién? Para la novia, la futura esposa, la iglesia. Porque todo lo que habla la Biblia con respecto a un matrimonio es lo que la Biblia es un matrimonio. La Biblia habla de un amor, de un novio y una novia, porque él viene por su novia, él viene por la iglesia. Y eso pasó con María. María se casó, pero ella no había consumado su matrimonio, porque José se fue. Y cuando José viene, es cuando ya en ese interín, es cuando el Espíritu Santo viene sobre María y obviamente pasa todo lo que pasó con ella. Pero ella ya estaba casada. Dice una mujer desposada, estaba casada, no era una mujer soltera. Y cuando obviamente él quería darle carta de divorcio porque él no entendía cómo es que ella había quedado embarazada. Hasta que el Señor se le presenta, por supuesto en sueño, le habla, le dice todo lo que pasa y ustedes conocen la historia. Y ahí es cuando podemos entender que ella también lo dice, porque ella cuando estaba, ¿verdad? El Señor vino sobre ella, el Espíritu de Dios vino sobre ella, etcétera. Ella dijo, cuando se le presenta todo esto, ella dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador. Ella era una mujer mortal que necesitaba un Salvador y ella lo dice. Ella lo reconoce. Ahora, que lo que el enemigo vino a hacer para que la idolatraran, eso es otra historia. Pero aquí les estoy haciendo ver a María, la madre de Jesús. Una mujer sencilla, noble, pura, humilde. ¿Cómo habrá sido su corazón que el Señor la escogió a ella? Era bendecida en medio de todas las mujeres. Escogida, favorecida, apartada para algo tan grandioso. Qué bello poder pensar, ¿verdad? Que ella era la sierva del Señor de la manera que lo fue. Y sabe que cada uno de nosotros, de la misma manera, así también somos. Hemos sido apartados. El Señor nos santificó a través de la sangre de Cristo. Hemos sido apartadas, escogidas, selladas con el sello de la salvación. Hemos sido apartadas para que el diseño del cielo venga a nuestro vientre, se forme el diseño del cielo para nosotros poder dar vida. Hemos sido de la misma forma que ella. Que el Señor vea en nuestro corazón esa nobleza, ese deseo de servirle, ese amor por nuestro Salvador. Ser voluntariamente esa sierva a que ama al Señor. Cuando nosotros le damos el amor a nuestros hijos, cuando servimos al prójimo, ahí estamos dando el mismo corazón de servicio. La humildad, la obediencia, la disponibilidad, la fe. Y María pudo haber sido también juzgada por el pueblo, porque muchos de ellos probablemente sabían, entendieron, no sabían lo que estaba pasando. Muchos quizás veían a José y pensaban que José era el padre de un hijo que no era de él, tal vez él lo compartió, quién sabe, pero ella también probablemente fue señalada.
porque pues mucha gente, me imagino, en aquellos pueblos podían comprender y entender que había algo que pues tal vez pasó en un momento que no cuadraba. Ella también tal vez quiso explicar lo inexplicable porque no podía explicar estas cosas tan maravillosas. Allí, en la vida de ella, el Señor hizo cosas grandes. Ella pudo haber dicho, no, Señor, yo no me voy a caer en eso, no, imagínate lo que va a decir el pueblo, qué problema, me van a señalar. No, ella nunca dijo, no puedo, ella nunca dijo, no, yo no puedo porque yo no soy suficiente, porque mira que, no, 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 no. Ella dijo, hágase conmigo conforme a lo que tú quieras. He aquí la sierva. Hermoso el testimonio de esa mujer. Ella no tuvo que entenderlo todo porque tuvo que haber sido difícil. ¿Cómo yo voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? ¿Cómo? Porque ella tuvo que preguntar, porque, ajá, ¿cómo es que es esto así? Pero lo poco o lo mucho que ella pudo haber entendido, podemos comprender que la fe no necesita entenderlo todo, solamente creer. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando el enemigo viene, cuando las situaciones vienen, las circunstancias vienen, muchas a veces dejamos de creer porque estamos cansadas de vivir una situación que no queremos. Muchas estamos cansadas del rechazo, muchas estamos cansadas de la traición, muchos estamos cansados de tanto esperar, pero Dios hoy nos dice, no hay nada imposible para mí. Y así como pasó con María, que era algo, fue algo sobrenatural. De la misma manera, las cosas que estamos esperando van a llegar así a nuestra vida, de una manera sobrenatural, porque cuando nosotros tenemos fe, el cielo se mueve a nuestro favor. Cuando tenemos fe, los milagros empiezan a ocurrir. El milagro no ocurre en el momento ya que se manifiesta, sino en el corazón. Yo lo creo, yo sé que esto viene. Ese deseo, ese anhelo, estamos llamando las cosas que no son como si lo fuera y eso va a venir. No importa lo que otros digan, no importa lo que las estadísticas digan, no importa lo que parezca muerto, porque si le tenemos que hablar al valle de huesos secos, se lo vamos a hablar. Y lo que el Señor ha prometido sobre los nuestros, sobre nosotros, sobre nuestros negocios, sobre nuestros hijos, sobre los que sean, el Señor lo va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y otra mujer de la cual les puedo hablar es de Elizabeth. Elizabeth, en el hebreo se llama Elisheva. Elisheva, Elizabeth, es la mamá de Juan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista. Elizabeth, y quizás a lo mejor algunos se van a identificar con ella. Elizabeth conocía el dolor de la espera. Aparentemente una mujer estéril. Había soportado años de silencio. Ya era una persona que no era tan joven. Ella y Zacarías no tenían hijo. Años quizás de preguntarle al Señor por qué, qué ha pasado con nosotros, por qué no tenemos un hijo. En aquel tiempo era un oprobio, ¿verdad? No tener hijos. Era algo que no se veía bien. Ella tal vez vivió la vergüenza de no ser madre y sobre todo, pues obviamente joven, tal vez se casó muy joven y no tenía hijos. Pero aunque no entendía el proceso, nunca dejó de servir a Dios. Y esto obviamente nos hace entender que aquí habemos muchas, tal vez, que no abandones, no dejes de creer, no dejes de clamar, no dejes de buscar de Dios, porque quizás el milagro parece que aún se ha tardado. No dejes de buscar a Dios, no dejes de creer, a pesar de que todavía no ha llegado lo que estás clamando, lo que estás esperando. No dejes de creer. Porque Elisheba tal vez pensó, no, no va a pasar nada, no voy a tener, no lo vamos a lograr, no voy a... No, pero sí, ¿sabes qué? Sí llegó el momento. Llegó lo que ella tanto esperaba, tanto esperaba. Elizabeth o el nombre Elisheba significa Dios es un Dios de pacto, un Dios de juramento, Dios de plenitud. Eso significa Elisheba, que es Eli, El, Sheba.
Y el Sheba también tiene que ver un poco con 7, porque es así como se le dice al número 7 en el hebreo. Elisheba entendió que Dios es su juramento, que Dios cumple sus pactos, que Dios está, o sea, que nosotros cuando estamos en Él es un Dios que responde la oración a pesar de que se demore, que Dios es el Dios de la perfección, que tal vez no ha llegado todavía, porque Él va a llegar en el momento perfecto. Ella venía, Elisheba, venía de una familia sacerdotal. Ella era de la misma línea de Aarón, o sea, pertenecía a un linaje sacerdotal. Su esposo, Zacarías, era un sacerdote también de la casa de Aarón. Entonces, imagínense, o sea, es que es tremendo porque no tenían hijos, pero ya cuando eran ya un poco más ancianos, vamos a decirlo así, o adulto, contemporáneo, como fuere, ahí es que es cuando vino el Señor y le dio la promesa. O sea, Juan el Bautista, Juan el Inmersor, no nació por casualidad, nació en el momento que el Señor quiso que naciera. Nació en medio de altar, nació de altar, obviamente de consagrado a Dios Padre Todopoderoso, no a ningún santo ídolo, ¿ok? Nació en medio del sacerdocio, nació en medio de la intercesión donde los sacerdotes intercedían, nació en medio de una pureza ritual en aquel tiempo. Era una promesa profética, Juan el Bautista. Él vino a ser la voz que clama en el desierto, aquel que abrió el camino cuando el Señor Jesucristo ya venía. Qué tremendo poder entender todo lo que el Señor nos ha hablado a través de estas mujeres de Dios. ¿Saben? La primera Elizabeth que nombra la Biblia fue esposa de Aarón, el primer sumo sacerdote. Y ahora ¿verdad? En este tiempo, aquel que va a ser utilizado como voz que clama en el desierto, su madre, también se llama Elisheba. O sea que todo está unido con el Señor, todas las cosas tienen algo, tienen una conexión profética. Porque los nombres repetidos muchas veces en la Biblia, muchas veces marcan un patrón espiritual. Josué, su nombre era Yehoshua. Y cuando se acortan los nombres, luego, después del segundo templo, es Yeshua, como nuestro Señor y Salvador. Y si ves a Josué, todas las cosas que él hizo, tienen mucho que ver con una tipología de lo que venía a ser el Mesías. Y ese no era su nombre original, pero se lo cambiaron a ese nombre. ¿Mm? Más allá de la esterilidad de Elisheba, de Elizabeth, ella esperó, ella creyó, era en medio del silencio, ella aguardó esa promesa del Señor. Esa promesa que quizás a lo mejor no llegó en el momento que ella quería. Tal vez estaba la promesa retrasada, pero llegó. Años de vergüenza, tal vez mucha gente diciéndole, no, mira, ya eres vieja, ya no tienes hijos, ya no vas a tener hijos. ¿Cuántas cosas le pudieron haber dicho en aquellos tiempos? Porque la gente puede ser a veces dura, pero también nos muestra una fidelidad de que ella creía y de que el Señor le dio lo que ella tanto creyó. Ella perseveró seguramente en la oración y el Señor le dio lo que ella estaba esperando. Ambos venían de la casa sacerdotal. ¿Qué significa esto? Que tal vez en medio de todo aquello ellos tenían que caminar de una manera, bueno, pura, porque venían de una familia de sacerdotes. Guardar el pacto, vivir en un temor reverente a Dios todos los días de su vida, porque no era cualquier gente. Ellos estaban dentro del pacto de lo que Dios le dio al pueblo de Israel con la tribu de Leví y de Aarón. Ellos eran levitas, pero de la línea de Aarón, de la línea sacerdotal de sumo sacerdote. No era cualquier gente. Ellos tenían que permanecer fieles. Y ahí probablemente, en medio de todo eso, cuántas veces ella tal vez clamó, oró, esperó, pero llegó la promesa. Aunque su cuerpo se envejeció, llegó la promesa.
Aunque podemos pensar así tipo Abraham, ¿verdad? Que no, ¿quién iba a decir que a la edad de que tuvo Abraham, tuvo a Ismael y a Isaac? Pero para el Señor no hay nada imposible. Y si hay algo que tenemos que llevarnos hoy es que para Dios no hay nada imposible, porque Él hace camino donde no hay. Elizabeth, si usted recuerda, cuando María ya se entera de que está embarazada, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios vino sobre ella, etcétera, y ya tenía entonces al Señor Jesucristo en su vientre. Ella va a visitar a Elisheba. Y cuando María llega, el vientre de Elisheba empieza a llenarse del Espíritu Santo. El niño empezó a saltar en su vientre. Qué poderoso, porque aquí podemos ver que se convierte su vientre en un lugar de un profeta, en el lugar profético, en algo que iba a dar a luz a un diseño de Dios que iba a ser profeta, como voz que clama en el desierto, el que iba a anunciar, el que iba a hablar de las cosas que Jesús iba a hacer. Hasta en el vientre, Juan el Bautista reconoció el Mesías. Qué tremendo poder ver lo que el Señor hizo a través de estas mujeres de Dios. Entonces aquí lo que podemos ver, ¿verdad? Es que una era una pecadora, la otra fue una mujer sierva usada por el Señor. Esta era una mujer tal vez anciana que nunca pensó que iba a poder ser madre y el Señor lo mandó. Y de cada una de ellas podemos aprender algo. El retraso de la oración no significa que Dios no nos escucha, no significa que hay un rechazo de parte de Dios, no. Dios tenía un tiempo específico para Elizabeth. Dios tenía un tiempo para todas y cada una de ellas, así como lo tiene para cada uno de nosotros. Cuando llegó el momento preciso, entonces lo que era imposible ocurrió. Y el ángel se le presenta a Zacarías y le dice todo lo que le dice. Y luego entonces, ahí obviamente podemos entender y comprender que Dios no se olvida de nosotros, porque si Dios no se olvidó de Elisheba, no se va a olvidar más nunca de nosotros tampoco, porque nos está dejando claramente que Él no se ha olvidado de ti, ni se ha olvidado de mí, que estamos esperando una respuesta y el Señor la va a traer. Que estamos esperando la restauración de un hijo, el Señor lo va a hacer. Que estamos esperando la sanidad, que el Señor ya lo hizo. Que la provisión, que Él es nuestro Yireh, el Dios que se ve, la provisión que se ve en el nombre de Jesús. Que necesitamos la paz del Señor, Él es el Sar Shalom, el príncipe de paz. Que necesitamos restauración familiar en el nombre de Jesús, eso viene a tu vida o a la vida de tu familia, si es lo que estás clamando al Señor, porque Él es fiel y fiel es el que lo ha prometido y lo hará. Pero tenemos que tener fe, la misma fe que tuvo María, la misma fe de aquella mujer pecadora que llegó allí y dijo, nada, a lo mejor me van a sacar de aquí, pero no, ella fue aguerrida, ella se restió, ella fue hasta allá, no importa lo que dije al fariseo, pero ella fue e hizo un acto de adoración que todavía se recuerda cada vez que se predica. Bendito sea el nombre del Señor, que aquí hay una madre, Elisheba, Elizabeth, que también ella estuvo esperando por aquella promesa y llegó la promesa. La oración eficaz del justo puede mucho, pero la oración eficaz de una madre puede mucho más. Créanme, porque las palabras tienen poder, porque la fe hace camino en donde no hay, porque esas palabras de esa oración de una madre levanta, porque esa oración de una madre sana, porque la oración de una madre bendice. Y de eso es que el Señor nos está llamando a hacer, a creer, a tener fe, a olvidarnos del pasado, que aquel pasado quedó atrás, aquí todo es hecho nuevo. Así que en el nombre de Jesús, ahora le hablo a las que son madres, no declares derrota aún a pesar de lo que estés viendo en tus hijos. No hables muerte aún con lo que estés viendo. Habla vida, dale amor, porque muchos de los que caen en situaciones que no son correctas es porque sienten que hay una falta de amor.
Porque no es que no los amemos, es que a veces no lo, con el día a día, con las vicisitudes de la vida, con las cosas que pasan, a veces tenemos heridas, tal vez el papá de tu hijo o de tu hija te hizo algún daño, entonces lo pagas con el hijo, como que si él tiene la culpa, lo sé, pero nuestros hijos no tienen culpa de los errores que nosotros hemos cometido. Pero nos toca amarlos, pedirle al Señor que cualquier cosa que el enemigo haya intencionado a ponernos en contra de nuestros hijos, venir delante del Señor y pedirle al Señor que nos llene de su amor, ese amor que cubre multitud de faltas, que nuestros hijos no tienen culpa de lo que hicimos nosotros, ni de las iniquidades de los ancestros nuestros, porque muchas veces nuestros hijos terminan cayendo en cosas por iniquidades familiares que vienen como maldición de generación. Entonces, amémoslos, ayudémosle, hablemos vida, busquemos ayuda si es necesario y yo estoy segura que las cosas comienzan a cambiar. Aunque quizás tú dices, ay, no, profe, pero yo lo he hecho. Ay, no, pastor, usted no sabe cuántas veces he orado, he hecho esto, he hecho ayuno. No importa. Aunque no veas aún los resultados, en el nombre de Jesús, tú proclama que tus hijos servirán a Yahweh, que tu casa y tú servirán al Señor, que habrá salvación para todos los de tu familia, que Dios cumplirá el propósito para todos y cada uno de los tuyos. Hay demasiado poder en una persona, hija de Dios, sea hombre o mujer, que ora. Hay poder en una madre que ora. Hay poder en una hija llena del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos delante del trono y clamamos al Señor con una fe inconmovible, con la emuná, con esa fe inconmovible, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer en el nombre de Jesús. La mujer pecadora nos enseña que la gracia de Dios, que vale más que cualquier cosa, nos restaura. A pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de lo que hayamos vivido. María, la madre del Señor Jesús, nos enseña que la fe cree en lo imposible. Elizabeth, la madre de Juan el Inmersor, nos muestra que la fidelidad, que la fe produce el milagro, a pesar de que pensemos que se ha demorado, pero vamos a ver la gloria de Dios. Dios usa mujeres imperfectas para cumplir propósitos eternos. Él nunca dijo que había que ser perfecta para poder ser usado. Él nunca dijo que si tú no tenías pecado, entonces sí. No, porque aquí todo el mundo tiene pecado, o tuvo, mejor dicho. Porque yo creo que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo y nos arrepentimos. Y el Señor es bueno y perdonador, dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es bueno y perdonador y nos perdona. Pero como yo les decía, es importante, vete y no peques más. Hemos sido lavados, hemos sido restaurados, redimidos por medio del sacrificio de Cristo, pues vamos a caminar conforme el sacrificio de Cristo. Nos limpió y nos lavó. No podemos seguir cayendo en el pecado una y otra vez. Yo entiendo, como les decía, que hay iniquidades, que hay cosas que son maldiciones familiares, lo sé. Pero si es así y te das cuenta que por más que tú intentes, que tratas y tratas y tratas y no puedes terminar de salir de ese pecado, necesitas ayuda. Pero no puedes pretender, ay, no, 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 no. Yo, mira, ya yo estudio en el Instituto Bíblico, tengo 3 años en el instituto y yo ya soy guau, uff. O sea, no, porque eso no es. Puedes tener todo el conocimiento, puedes ser PhD en maestría teológica, teología, la doctora en teología, y el pecado sigue ahí. El pecado sigue ahí. Porque hasta que no rindas el pecado delante del Señor como es, de la forma correcta, el pecado sigue ahí. No importa que hayas ido, que seas misionera, que seas pastor, que seas lo que sea. Si no has rendido el pecado en el Señor, ahí puedes seguir. El Señor vino a hacernos libres, pero tenemos que hablar y decir, tengo un problema con esto, tengo un problema con lo otro. Por más que he orado, ayunado, he pedido oración, lo que sea, no he podido salir de esto. Necesito ayuda. Y por supuesto, lo primero que vas a hacer es clamar al Padre. Y el Padre entonces te va a guiar para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Pero no podemos entonces vivir una doble vida. Como que decimos que hoy somos cristianos, que amamos al Señor, pero por detrás
Estamos haciendo adúlteros, fornicando, viendo pornografía, haciendo cosas incorrectas, robando o haciendo cosas que no son de Dios. Porque entonces, se pueden imaginar, hay que buscar ayuda si la necesitamos. Dios quiere sanar nuestros corazones. Vamos a entregarle al Señor todas esas heridas que quizás han hecho que nosotros seamos de una forma dura con otros, porque pensamos que de esa manera tenemos como una protección. Pero no, lo que hay realmente es un corazón herido. Y cuando el corazón está herido, hiere, daña. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Tenemos que ayudar a otros a ser también levantados, a ayudar a otros a que podamos todos unidos levantar los brazos y que podamos ser todos, porque todos necesitamos del Señor y necesitamos unos del otro. Vamos a ayudar a que haya restauración familiar de ser necesario. Vamos a caminar todos, vamos a estar de una manera u otra levantándonos los brazos para que obviamente muchos puedan encontrar el camino a la salida de toda esa situación de tiniebla en el cual el enemigo pueda tratar de meternos. Si alguna vez pensaste, yo no tengo oportunidad, yo no valgo nada, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para nada, eso está cancelado en el nombre de Jesús. Porque Dios sí te ama, Dios te quiere usar, Dios te llama hija, Dios te llama hijo, Dios quiere lo mejor para nosotros, tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un fin, una esperanza. El Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que cosas más grandes que la que el Señor Jesucristo hizo, nosotros haremos. Cuántas promesas hay para todos nosotros que caminamos y que caminemos en santidad como para el Señor. Dice que cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman y que le buscan. Entonces vamos a buscar las cosas del Señor. Vamos a hacer tesoros en los cielos. Vamos a buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Porque obviamente, claro que el Señor quiere que tengamos pues ciertas cosas materiales y todo esto que por favor aquí lo necesitamos. Pero tenemos que hacer tesoros también en los cielos. Dios nos quiere usar. Tu pasado no te descalifica. Si tú entregas ese pasado, el Señor te mira con la misericordia que miró a la mujer pecadora y sabes, vete y no peques más. Si vamos a los pies del Maestro, si vamos a los pies de Cristo, su gracia es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente, porque el amor de Él cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Todavía el Señor nos dice, tú tienes propósito y yo quiero que tú lo cumplas. Si has estado esperando un milagro, no te rindas como Elisheba. No te rindas. Tal vez uno piensa, no, ya me voy a rendir, ya no puedo más, ya no. Y a lo mejor está ahí a la vuelta de la esquina, pero Dios no quiere que te rindas. La gracia de Dios todavía transforma. La fe del Señor y con Él todavía mueve montañas. Dios cada día hace milagros y le damos gloria a nuestro Padre Celestial. Si aún estás allí y no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, y hoy dices, Señor, yo necesito hacer un cambio, yo necesito entregarte mi vida, yo necesito que tú vengas a mi corazón para yo poder ser todo eso que hoy hemos hablado, para dejar atrás las cosas viejas, para mirar hacia adelante. Yo quiero que repitas esta oración conmigo, que la hagas con convicción de corazón y que sepas que el Señor está allí para escucharte, para abrazarte, para decirte cuánto te ama y cuánto vales para Él. Quiero que hagan esta oración conmigo de corazón, para que le entreguen su vida a Cristo, para confirmar esa fe en Cristo y que el Señor podamos ver cómo el Señor empieza a hacer cosas nuevas, maravillosas, en el nombre de Jesús. Repite conmigo. Padre Celestial, aquí estoy, como pecadora arrepentida. Te imploro misericordia. Sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón,
que Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario. Y el poder de la sangre que Él derramó ahora me limpia de todo mi pasado y de todos mis pecados. Jesús resucitó de los muertos y hoy lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Redentor, como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, porque de ahora en adelante, solo a ti seguiré. Ahora sí soy tuyo. Ahora tú eres mío. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ay, qué emoción. Yo amo cuando de verdad que la palabra es soltada. Créanme que para mí es maravillosa. Bendito el nombre de Jesús. Y le doy gloria al Señor por la vida de todos ustedes, porque están aquí. Y de verdad que para mí es maravilloso poder compartir de lo que el Señor me ha dado para con cada uno de ustedes. Y le doy gracias por estar aquí nuevamente un miércoles más. No sé si tienen alguna pregunta